Buenas Buenas tardes, tardes, Benigna. muy bien. Hoy vamos a comenzar con la clase. Como les comenté el día de ayer, vamos a ver el decreto 515-2026, que es la nueva reforma para la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y u otros activos y financiamiento del terrorismo. Em, Este decreto constituye una reforma integral en el marco normativo guatemalteco en materia de prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. Incorpora en un solo cuerpo legal las disposiciones previamente reguladas de manera separada y adecúa la legislación nacional a los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. Esta actualización responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección e investigación de actividades ilícitas que afectan la integridad del sistema financiero y económico del país. Su objetivo es el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, detección e investigación de actividades ilícitas que afectan a la integridad del sistema financiero y económico. Porque si han visto, este ha sido un problema que no solo se desarrolla en Guatemala, ¿verdad? Sino que ha sido a nivel mundial y transnacional. Pero, no obstante, si la adopción de estándares internacionales constituye un objetivo legítimo y necesario, su implementación debe realizarse de conformidad con los principios y garantías establecidas en la Constitución. La incorporación de nuevas obligaciones, facultades institucionales, mecanismos de supervisión y regímenes sancionatorios exigen un análisis cuidadoso de su compatibilidad con los derechos fundamentales, así como con los principios de legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso, ¿verdad? ¿Qué han escuchado ustedes de esta ley? Porque han habido muchos comentarios a nivel social. ¿No han escuchado nada por las noticias? Bueno, hoy voy a ir un poco rápido porque sí tenemos que terminarla de ver hoy, ya que mañana vamos a tener a un invitado especial. Entonces, vamos a empezar a leer la ley, por favor. Vamos a ir artículo por artículo y yo les voy a ir dando comentarios respecto a estos artículos. Entonces, ¿quién puede hacerme favor de leer el artículo 1? Si quiere yo, licenciado. Muy bien, gracias. A ver. Artículo 1. Objeto. La presente ley se declara de interés público y tiene por el objeto regular la prevención y reprehensión del lavado del dinero y otros activos y del financiamiento del terrorismo, estableciéndose un régimen administrativo preventivo que deberán observar las personas obligadas, las funciones y las atribuciones de las autoridades competentes, así como la tipificación y sanción de los delitos respectivos. Es, Es aquí, pero hay que entrar por el otro lado. Ese cae. Tienen un micrófono abierto, el de Sadán. bueno, esta ley no tiene por objeto atacar o reprimir la economía informal, criminalizar el uso de dinero en efectivo o ser usada para objetos tributarios. Hasta ahí. Gracias. Entonces vemos que aunque la ley, digamos, establece que no busca afectar la economía informal ni criminalizar el uso de efectivo, sus mecanismos de control podrían generar efectos contrarios. La exigencia de la trazabilidad y la acreditación del origen de los recursos pueden dificultar el cumplimiento para quienes operan en la economía informal, debido a la falta de documentación que respalde sus ingresos. Además, aunque la iniciativa indica que no tiene fines tributarios, la necesidad de justificar ingresos y de utilizar el sistema financiero formal podría propiciar la incorporación de sectores informales al régimen fiscal, produciendo efectos indirectos de control tributario. Entonces, esa es una de las cosas importantes que tenemos que señalar en el artículo 1, ¿verdad? De esta nueva ley. Ahora, por favor, si puede leer el artículo 2, literal A.
Con gusto. Ahorita voy. Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, los términos que aparecen en esta se entenderán en el sentido en que se indica a la continuación. Literal A. Asociados cercanos. Personas naturales que cumplan al menos uno de los criterios respecto a la persona expuesta políticamente. PEP. Siguientes. 1. Figuren como socios, accionistas, representantes legales, directores o apoderados en común en personas jurídicas o estructuras jurídicas. O 2. Sean beneficiarios finales de las mismas entidades. Gracias. Entonces, digamos, en este artículo, aunque aporta mayor claridad en la definición de los beneficiarios finales, sin embargo, persisten dudas sobre la viabilidad de las obligaciones impuestas a los sujetos obligados para identificarlos y verificarlos. Además, no se establecen mecanismos concretos que permitan acceder a la información necesaria para cumplir adecuadamente con esta responsabilidad. Vamos a ver la literal H. Será el H. Proveedor del Estado. Persona individual o jurídica, nacional o extranjera, inscrita y precalificada en el Registro General de Adquisiciones del Estado o en otros registros similares o equivalentes, con capacidad de prever bienes, suministros, obras, servicios u otro objeto de adquisición a las entidades establecidas en la ley de la materia. Gracias. Entonces, como vemos, es novedoso que se incluya dentro de esta definición los proveedores de servicios y activos virtuales, considerando la proliferación de las transacciones de esta naturaleza, las cuales son susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ahora, si podemos leer, por favor, el artículo 4. ¿Siempre lo leo yo, licenciada? ¿O... Sí, por favor. va, muy bien. Artículo 4. Incorporación de nuevas actividades que confieran la calidad de personas obligadas. La Superintendencia de Bancos podrá incorporar nuevas actividades que confieran la calidad de personas obligadas, debiendo contar previamente con la aprobación del Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala, CONCLAV. Este último deberá aprobar o improbar la propuesta en la sesión ordinaria o extraordinaria más próxima. Lo anterior se fundamentará en un informe emitido por la Intendencia de Verificación Especial, IVE, la cual forma parte de la Superintendencia de Bancos. Cuando se establezca la existencia de actividades vulnerables para el lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, la resolución que para el efecto emita el superintendente de bancos será publicada por única vez en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Gracias. Entonces vemos que la propuesta, ¿verdad?, atribuye determinadas facultades a la Superintendencia de Bancos. Condiciona su ejercicio a la aprobación del Congreso Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, CONFLAC. Y esta regulación también plantea interrogantes respecto a la estructura institucional y a la jerarquía normativa aplicable al sistema de financiamiento nacional. También tenemos que analizar la compatibilidad de esta disposición con el régimen constitucional que regula la organización y supervisión del sistema financiero, considerando las competencias atribuidas a la Junta Monetaria. Ahí, por favor, tenemos que apuntar los artículos 132 y 133 de la Constitución en ese artículo para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Así como las disposiciones contenidas en la Ley de la Supervisión Financiera. Entonces, surge la pregunta, ¿verdad?, sobre la posición que va a ocupar CONFLAC,
dentro de la estructura institucional y el alcance de sus facultades respecto a los órganos que tradicionalmente se encuentran sujetos a la dirección y a la coordinación de la Junta Monetaria. Son términos muy técnicos, ¿verdad? Pero es importante que vayamos leyendo la ley y viendo qué son las cosas nuevas que está estableciendo y también las instituciones nuevas y la coordinación con otros organismos que está creando. Ahora vamos a leer el artículo 12, por favor. Vamos a ver, ahora le voy a pedir favor, ya que Héctor ya leyó varios. A César Vázquez. Artículo 12, ¿verdad, Lida? Sí, por favor. Ok, permíteme. Artículo 12. Programa de prevención del lavado de dinero y otros activos del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Las personas obligadas, acorde a la naturaleza, volumen y complejidad de sus actividades, deben establecer programas que contengan políticas, procedimientos, controles y sistemas de información que les permitan realizar permanentemente una educada administración del registro LDFT FPADM, que deberán constar en un manual que en adelante se denominará Manual de Prevención LDFT FPADM y que contendrá como mínimo lo siguiente. ¿Sigo? Sí, por favor. Ok. A. Estándares adecuados para la selección, contratación o nombramiento del personal, directores, agentes u otros intermediarios y demás colaboradores sin importar la forma jurídica de su contratación, que aseguren su integridad e idoneidad y que estos no figuren en listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en ningún caso podrá contratar o nombrar a los que hayan sido condenados por los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo mientras no haya transcurrido 5 años de cumplida la pena. B. La elaboración y ejecución de un plan continuo de capacitación para el personal, directores, agentes u otros intermediarios y demás colaboradores cuyo puesto o cargo requiere comprender el riesgo en función de sus responsabilidades y obligaciones, la persona obligada deberá asegurarse mediante mecanismos idóneos que los colaboradores han adquirido competencias según su puesto o cargo. C. Lo referente a la debida diligencia del cliente, el monitoreo de todas las transacciones, la detección de alertas para la identificación y análisis de transacciones inusuales y sospechosas. D. Las demás políticas, procedimientos, controles y sistemas que de conformidad con la presente ley, su reglamentación y demás disposiciones aplicables deban tener y otras políticas, procedimientos, controles y sistemas que la propia persona obligada considere necesario para la adecuada prevención del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo. El Manual de Prevención LDFT FPDAM y sus respectivas modificaciones y actualizaciones deben ser aprobadas por el organismo de dirección superior de la persona obligada a quien haga sus veces. Los aspectos antes indicados se desarrollarán en la reglamentación de la presente ley. Gracias. Si nos ubicamos en la literatura A, es importante resaltar, ¿verdad?, que la disposición establece que las personas obligadas no podrán contratar o nombrar a quienes hayan sido condenadas por los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, mientras no hayan transcurrido 5 años desde el cumplimiento de la pena.
Y esta restricción plantea la necesidad de analizar su compatibilidad con los principios constitucionales que rigen el derecho penal y la reinserción social, lo que hemos hablado en otras clases, ¿verdad? Cuando la pena es resocializadora o cuando es también un castigo. Entonces, ¿qué es lo que persigue nuestro Estado? Y en particular también resulta pertinente evaluar si dicha limitación constituye una consecuencia jurídica adicional a la pena ya prevista en la legislación especial. Porque, digamos, si le ponen dentro de un proceso penal a una persona de este delito ciertas cantidades de años en la prisión y otro tipo de inhabilitación, aquí se estaría contemplando una pena adicional a la ya establecida por un juez. Entonces también tenemos que analizar bajo el principio de proporcionalidad de las penas, si, y especialmente cuando la persona ya cumplió su condena, si es constitucional o no, que se le aplique, digamos, de cajón a todas las personas que estén condenadas por este delito, esta inhabilitación también. Ahora vamos a leer el artículo 18, por favor. El mismo compañero que estaba leyendo, si puede leer el 18. Con gusto, Lida. 18 funciones de cumplimiento para personas individuales y comerciantes individuales. Las personas individuales o comerciantes individuales que tengan la calidad de personas obligadas podrán llevar a cabo las funciones del oficial de cumplimiento en forma personal, sin necesidad de designar un oficial de cumplimiento titular o suplente, siempre y cuando cumplan con las condiciones reglamentarias definidas en función a la naturaleza, volumen y complejidad de sus actividades. Gracias. Entonces, en este artículo vemos, ¿verdad?, que si se pretende que un oficial de cumplimiento sea un tercero, que sea objetivo al momento de analizar y reportar un riesgo, ¿cómo podemos pretender que en el caso de las personas comerciantes individuales actúen personalmente como sus propios oficiales de cumplimiento? Entonces, ahí vamos viendo algunas deficiencias de la ley, ¿verdad? Ahora el artículo 20, por favor. ¿Siempre yo Lo leo. o otro compañero? Ahí hay otra compañera que creo que quería leer. Ok. Sí, licenciada, le puedo apoyar. El artículo 20, ¿verdad? Sí, por favor. Muy bien. Excepciones procesales. El oficial de cumplimiento y las personas que elaboren bajo su dirección tienen impedimento para declarar, intervenir, aceptar, comparecer y desempeñarse como testigos, peritos, expertos o consultores técnicos dentro de procesos penales o de extinción de dominio relacionados con la información, documentación, expedientes y registros a los que hayan tenido acceso con motivo del cumplimiento de la presente ley, su reglamentación y demás disposiciones aplicables, así como a las transacciones sospechosas que hayan comunicado a la Superintendencia de Bancos a través de la IB. Lo anterior subsistirá aún después de haber cesado en el cargo. Gracias. Ahí podemos poner como leyenda impedimento de declarar. Entonces ahí también vemos que la excepción para que un oficial de cumplimiento no sea llamado a declarar o actuar como perito, experto o consultor técnico dentro de un proceso puede provocar también un obstáculo procesal que debilite el caso, especialmente por el tipo de pruebas que se necesitan en estos casos, ¿verdad? Ahora, por favor, el artículo 21, literal F, numeral 1. Menos él. Vamos a ver la compañera Jennifer. Sí, licenciada, dijo 21. Ajá, literal F, numeral 1. F numeral 1. Acá. Dice, las medidas de debida diligencia del cliente consistirán en, número 1, identificar y verificar la información sobre los clientes y quienes actúan en nombre de estos y en qué calidad actúan, utilizando documentos, datos e información confiable de fuentes independientes.
Gracias. Entonces aquí vemos que confiere al oficial de cumplimiento funciones o atribuciones de investigación, lo cual puede reñir con el marco constitucional y legal vigente que otorga estas atribuciones a las instituciones de control y fiscalización que sí tienen, digamos, todo el endamaje para poder llevar este tipo de acciones, ¿verdad? Ahora vamos a ver el artículo 25, por favor. Vamos a ver otra persona que quiera leer. Si gusta, lo leo yo, licenciada. Gracias. Artículo 25. Situaciones especiales. Las personas obligadas deben adoptar e implementar procedimientos y medidas de debida diligencia del cliente adicionales en los casos siguientes. Inciso A. Personas expuestas políticamente, así como sus parientes en primer grado de consanguinidad, cónyuges o unidos de hecho, así como sus asociados cercanos, incluyendo las cuentas establecidas con personas jurídicas o estructuras jurídicas y las transacciones en los que estos sean beneficiarios finales. ¿Lo leo todo, licenciado? Vamos a leer, sí, todos lo necesitamos. Muy bien. Las medidas de debida diligencia se aplicarán única y exclusivamente mientras la persona expuesta políticamente desempeñe el cargo que le fue conferido y durante un año posterior al ceso de este. Inmediatamente posterior al año, la persona individual dejará sin trámite previo alguno de ser PVP. La entidad en donde la persona expuesta políticamente haya desempeñado cargos públicos prominentes debe notificar a la Intendencia de Verificación Especial en un plazo no mayor de 5 días el nombre de las personas individuales que dejaron el cargo público prominente. Inciso B. Contra, contratista del Estado y proveedor del Estado. Inciso C. Las organizaciones sin fines de lucro cuando reciban o administren fondos del Estado o del extranjero. Inciso D. Los beneficios de las pólizas del amo de vida que acumulen valores a favor del asegurado al momento de la indemnización de la póliza. Inciso E. Las relaciones de negocio son personas individuales jurídicas o estructuras jurídicas cuando ninguna de ellas esté domiciliada en el país. Inciso F. Personas jurídicas de carácter privado sin fines de lucro. Inciso G. Los fideicomisos. H. Los servicios de banca privada y las relaciones de banca correspondientes. Responsable. Así, perdón, corresponsal. Aquellas cuentas que manejen, aquellas cuentas que manejen valores iguales o mayores al monto que se defina en la reglamentación de la presente ley. K. Relaciones o transacciones que no impliquen la presencia física de las partes, prestando atención a las amenazas que puedan surgir de la utilización de nuevas tecnologías o el desarrollo que favorezcan el anonimato de las personas que se involucran en las transacciones, que dificulte establecer el origen o destino de los fondos o activos. Y las transacciones en efectivo, en moneda nacional, en cualquier divisa, cuando sean mayores al monto que se defina en la reglamentación de la presente ley. M. La recepción, transacción o ejecución de transferencias de fondos o valores cuando sean mayores al monto que se defina en la reglamentación de la presente ley. N. Otros casos que se establezcan en la reglamentación de la presente ley. Para dar cumplimiento a lo establecido con el presente artículo, las personas obligadas deberán observar las disposiciones que por el efecto emita la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial. Gracias. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, la lista de personas obligadas, pero también vemos que indica que deben adoptar medidas de debida diligencia adicionales y, por ejemplo, en el caso de organizaciones sin fines de lucros que reciban o administren fondos del Estado o del extranjero,
También podemos ver que alcanza, digamos, a la mayoría de ONGs, que incluso desde una ley anterior, donde se ha ido como que intentando ir como que el Estado tenga acceso a la información que antes no tenía respecto a lo de las ONGs y su financiamiento. Ahora entonces siguen siendo como más limitaciones nuevas a este tipo de entidades. Por eso es que actualmente la mayoría de personas que quieren crear una figura similar a una ONG ya no crean ONG, sino que crean asociaciones, por ejemplo, como alternativa para evitar, digamos, todas estas imposiciones legales que se han ido creando últimamente. Ahora, sí, por favor, podemos leer el artículo 41. Entonces, otra persona, vamos a ver, Tania. Tania está por ahí. Vamos a ver, ya que Tania no contesta, entonces otra persona que quiera leerlo de forma voluntaria, que lo tenga ahí a la mano. ¿Le puedo ayudar, licenciado? Sí, gracias. No soy, artículo 41. No sujeción ni secreto profesional. Los profesionales universitarios que prestan servicios de tipo jurídico, según lo regula en el artículo 3, literal C, numeral 2 de la presente ley, que tengan el carácter de personas obligadas y obtengan información de sus clientes o relacionada con los mismos. No estarán obligados a reportar transacciones sospechosas o cualquier otra información relacionada con esta. Si la misma se obtuvo para verificar la situación jurídica de su cliente previo a o en el marco del ejercicio del derecho de defensa o auxilio profesional en asuntos judiciales, administrativos, arbitrajes o de mediación. Entonces, en este artículo refiere a las personas que no están obligadas a reportar las transacciones sospechosas por ser profesionales universitarios, pero esto resulta ambiguo respecto a la responsabilidad notarial que se describe en esta misma ley en el artículo 3, que es un poco de lo cual, no sé si han escuchado varias críticas a nivel social de esta ley, ¿verdad? De lo que le impone a los notarios. Ahora vamos a leer, por favor, el artículo 45. Vamos a ver, Yesenia. ¿Cuál dijo Licta, perdone? El 45, por favor. 45. Coordinación nacional e interinstitucional. Se crea el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala. Instancia presidida por el vicepresidente de la República, el cual será denominado para efectos de la presente ley como CONCLAFT, cuyo objeto será coordinar los esfuerzos y la cooperación entre las instituciones del Estado que participan dentro de la estructura legal de prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, con el propósito de coadyuvar al efectivo cumplimiento de la presente ley, su reglamentación, convenios y tratados internacionales aprobados y ratificados por el Estado de Guatemala en la materia objeto de la presente ley, dentro de un sistema nacional de prevención y represión de dichos actos, respetando la competencia legal y funciones de cada institución. Gracias. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que esta ley crea una nueva instancia que es el Consejo Nacional de Coordinación de las Fuerzas contra el Lavado de Dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva con FLAF, lo cual es novedoso e importante, ¿verdad?, por sus atribuciones. Sin embargo, estas atribuciones que les menciono pueden ser también inconstitucionales, como lo vamos a ir analizando más adelante.
Entonces, ahora, por favor, el artículo 89. La misma compañera que estaba leyendo. El 89. Ya. Peligro por la demora. En caso de peligro por la demora, el Ministerio Público podrá ordenar cualquier medida cautelar, incluyendo la incautación, inmovilización o congelamiento de bienes, dinero, fondos, documentos, cuentas bancarias, activos, recursos económicos e instrumentos, pero deberá solicitar la convalidación judicial inmediatamente, acompañando el inventario respectivo de estos e indicando el lugar donde se encuentran. Si el juez o tribunal no confirma la medida cautelar, ordenará en el mismo acto la devolución o liberación de los bienes, dinero, fondos, documentos, cuentas bancarias, activos, recursos económicos e instrumentos objeto de esta. Gracias. Entonces aquí, pues la reforma, digamos, nos genera varias dudas, ¿verdad? Especialmente sobre las facultades atribuidas al Ministerio Público para actuar sin autorización judicial bajo la figura de convalidación posterior. Esta regulación debe analizarse a la luz de las garantías constitucionales relacionadas con el control judicial de las medidas restrictivas de derechos fundamentales. Y es que también es importante, si se acuerdan, en otras leyes que hemos hablado, especialmente en la primera semana, sobre la importancia de las autorizaciones judiciales para que puedan recibir, el Ministerio Público pueda interrumpir, digamos, en la privacidad de las personas y poder, pues, digamos, tomar bienes em, y tenerlos, pues, durante un tiempo de la investigación, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, a veces es importante por la facilidad con que algunas pruebas se destruyen, también es importante las garantías constitucionales de las personas, ¿verdad? Entonces, aquí creo que también hay que tener como que mucho cuidado con las garantías procesales y judiciales que se le pueden estar violentando a las personas que van a ser y van a estar sujetas a este tipo de delitos. También esta ley reforma el delito del terrorismo y aquí lo vemos que dice, comete el delito de terrorismo quien, integrado o no en una organización terrorista o grupo terrorista estructurado o no, con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado, coaccionar a una persona jurídica de derecho público nacional o internacional, ejecutar acto de violencia, atentar contra la vida o la integridad humana, propiedad o infraestructura o impida a terceros el libre ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. ¿Qué miran ustedes en esta redacción que queda muy ambiguo y que es subjetivo como lo hemos estado platicando? Vamos a ver quién quiere participar. Porque, digamos, en este ámbito del terrorismo resulta indispensable garantizar que la descripción de las conductas sancionadas cumplan con los principios de legalidad, taxabilidad y certeza jurídica, en donde no los encontramos aquí. Porque, por ejemplo, este delito ha sido muy utilizado también, como les comentaba, ¿verdad? En los casos de los campesinos que tienen luchas en contra de de las empresas extractivas para criminalizarlos, ¿verdad? Por ejemplo, también este delito se ha utilizado mucho en el contexto de maras y entonces en este contexto de lavado de dinero tiene que ser muy preciso. Si vemos aquí donde dice que integrando o no, o sea que dice que tiene que ser integrante, pero a la vez dice que no debe serlo. Una organización terrorista o grupo terrorista estructurado o no. Entonces al final nos deja el margen muy amplio. Primero, que es una organización terrorista. Segundo, no importa entonces si la persona que lo comete es parte. O sea, tiene que ser parte o no. Y también dice que el grupo debe ser estructurado. Digamos, todos los grupos tienen como característica la estructuración, ¿verdad?
ya sea formal o informal, pero aquí dice incluso que tiene que estar estructurado, pero también deja la puerta a que no. ¿Se dan cuenta, digamos, de esta ambigüedad de aquí? También debemos evaluar si es compatible con la reforma con los estándares internacionales y nacionales de la protección de derechos humanos, especialmente lo relativo a la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a manifestación y participación ciudadana, que garantice las medidas de prevención y sanción que no generen restricciones desproporcionadas a los derechos fundamentales, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad? Quien altere el orden público del Estado o coacciona a una persona jurídica de derecho público, nacional o internacional. Entonces, por ejemplo, dice que ejecute un acto de violencia, no importa cuál, que atente contra, por ejemplo, la vida, que eso sí lo tenemos como muy claro, pero también dice que atente contra la integridad humana, la propiedad, la infraestructura, por ejemplo. O, por ejemplo, que impida a terceros el libre ejercicio de sus derechos o garantías. Entonces ahí tampoco enmarca como que derechos. Entonces, si vemos, es un tipo penal muy amplio, ¿verdad? Que puede utilizarse con facilidad en contra de cualquier persona, porque no establece, digamos, las acciones claras del sujeto activo ni tampoco del sujeto pasivo. O sea, contra quién tendría que ser exactamente o qué tipo de actos debiesen ser. Vamos a ver, ¿quién de ustedes quiere comentar sobre este tipo de artículo de la reforma? Rita, buenas noches. Mucho Buenas gusto noches. saludar. Pues no sé si mi comentario va a ser acertado o no, Licta, pero yo me ponía a pensar ahorita que usted comentaba eso, ¿verdad? Si los propios legisladores se dan cuenta de esas ambigüedades, de esas lagunas que están quedando ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar al momento de que se tenga que cumplir esa ley, ¿verdad? ¿Qué podría suceder con el análisis o la interpretación que hagan los jueces, ¿verdad? O uno mismo como abogado defensor en determinado momento, qué línea, qué camino uno puede seguir, ¿verdad? Si hay ambigüedad, si hay varias situaciones que no lo contempla realmente, en este caso, pues esta ley, ¿verdad, Lita? Entonces sí se vuelve un poquito, a mi parecer, a mi punto de vista, complicado, ¿verdad? Y justamente yo creo que también tenemos que pensar si esta ambigüedad es a propósito o no, porque digamos, mientras existen leyes que tienen más margen de interpretación, entonces las personas que digamos estén realmente en el poder pueden elegir cómo se aplican o no. O sea, Tratarla sí. a favor de alguien, ¿verdad? En Sí, determinado momento. usarlas a favor o en contra de alguien en determinado momento. Entonces, eso es el peligro de la criminalización primaria, ¿verdad? De quienes están creando las leyes, pero también la criminalización secundaria, quienes las aplican ya en el transcurso del tiempo. Realmente esta ley creo que salió el segundo día que comenzamos clases. Yo pensé que la iban a declarar inconstitucional, pero me doy cuenta de que ha seguido su camino y especialmente por cosas como estas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles son los preceptos que tienen, digamos, y aquí justamente podemos analizar todo lo que hemos estado viendo a lo largo del curso respecto a eso. También otro tipo de los artículos que vimos, los más importantes, digamos, que también tienen otro tipo de inconstitucionalidades, es en el artículo 12, en la literal A, donde está la prohibición de contratar personas que hayan sido condenadas por delitos de lavado de dinero y otros activos que vimos, ¿verdad? Porque además de eso, además de la proporcionalidad de las penas que hablábamos, también puede contravenir el derecho de trabajo que tienen todas las personas. Entonces, al final, si buscamos la resocialización, ¿por qué ponemos límites también a las personas que se supone que ya pasaron por una pena que supuestamente la resocializó? Entonces, es doble penalidad. También en el artículo 4, en donde la ley permite que se incorporen nuevas personas obligadas por medio de una resolución eminentemente administrativa, una facultad que se pretende atribuir a una categoría mucho inferior
que a una ley ordinaria que originalmente establece quiénes deben ser considerados como tal. En el artículo 6 también que establece que quien se niegue a realizar las actividades que les confiera dicha calidad debe demostrarlo fehacientemente ante la IBE, interfiriendo en la carga de la prueba. Y así vemos varias cosas, ¿verdad? Que hemos ido analizando el día de hoy. Yo creo que es una ley muy nueva, que hay que irla leyendo despacio y acompañada de las otras leyes que va haciendo el llamamiento, pero hoy la vimos muy rápidamente para tener pues una visión general, una radiografía de la misma. Entonces, el tema es un poco complicado porque tiene términos muy exactos y jurídicos, ¿verdad? De otro tipo de cosas. Por ejemplo, también habla de los socios, que se debe de dejar establecido, por ejemplo, todo lo de dónde vienen los fondos y de los sujetos obligados. Entonces, hoy vamos a terminar antes la clase porque como es el Día del Padre, también quería desearles feliz Día del Padre a todos los compañeros que están por aquí y espero que puedan compartir también con sus familias. Y asimismo, quería hacerles una invitación a un evento que va a haber el viernes por si alguien quiere ir, porque recordemos, no sé si pueden ver una imagen de un libro. Sí, licenciada. Bueno, pues como estudiantes de ciencias jurídicas y sociales también tenemos que leer mucho, ¿verdad? Y no solamente cosas que sean referentes a derechos, sino que también para ampliar nuestra mente tenemos que leer otro tipo de literatura. Entonces, si alguien quiere ir a esta presentación del libro, es gratis y va a ser este viernes en el Lux. Dice que empieza a las 6, pero termina a las 8, entonces todavía les da chance. Fíjense, entonces ahí se las dejo por si quieren darle un screen. Está el libro de Mario Cardona del Príncipe de la Sangre, que también tiene el misterio del barrio bajo y este de cuerpos de estaciones. Pero especialmente les recomiendo este del Príncipe de la Sangre por si alguien quisiera ir. Creo que es importante también que nos involucremos en este tipo de actividades que no son solamente jurídicas, sino que también amplían nuestro margen de razonamiento y crítica. Ah, Carlos tiene la mano levantada. Sí, solo que yo creo que ya no sé, decimos que nos falta lectura, ¿verdad, Ligda? Es un mensaje subliminal el suyo. No, no, siempre ahí impulsándolos, ¿verdad? Y gracias por la invitación. Sí, con mucho gusto. Ahí, como les recuerdo, ese día tenemos laboratorio para que ustedes puedan Ligda, trabajar. perdone, es que yo no lo imagen, ¿en dónde va a ser, dijo? Va a ser en el Cine Lux el día Ah, viernes. Empieza a las 6 de la tarde. ok, muchas gracias, Ligda. Si quieren, les envío la imagen igual ahí por WhatsApp por si alguien quiere ir. Sí, por favor, Ligda, muchas gracias. Pues sí. Entonces, eso. Y mañana, como les comento, vamos a tener un invitado especial que espero que todos puedan conectarse porque él es muy inteligente. Actualmente está trabajando con varias organizaciones a nivel internacional. Se llama Aníbal Agüello. Entonces, mañana antes de la clase les voy a leer su su bibliografía para que sepan bien quién es. Entonces, nada más eso. No sé si hay otra pregunta, si no los dejo disfrutar en familia el día de hoy. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Gracias por Feliz todo, noche, Ligda. licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Mañana, Ligda, que descanse.